Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 47ª sesión a Echo and the Bunnymen. Que la disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Headbangers y melómanos, muy buenas noches. Lunes de rock and roll. Vamos a hablar de una banda que en lo personal, poco conocida, apenas otro rato te cuento una anécdota a ti, Okay. Alejandro, y a los demás. Y vamos a hablar de Echo and the Bunnymen. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues un gusto estar otra vez aquí. La semana pasada hablamos de una de mis bandas favoritas, Radiohead. Ahorita vamos a hablar de otra que me gusta mucho. No es tan conocida, tiene una banda de seguidores, un grueso de seguidores en México, pero no le alcanza para llenar lo que están acostumbradas otras bandas. Y tiene una historia muy peculiar, ya la vamos a comparar, porque su historia coincide en tiempo, en esfuerzo, con otra gran banda, esta sí de una de las más importantes que ha dado el rock. Y vamos a hablar una de las similitudes y vamos a ver por qué o tratar de entender por qué una se hizo mega banda y ellos se quedaron en un anonimato que lo caracteriza como banda de culto. Yo estoy de acuerdo en eso de banda de culto porque varios artistas de la escena post-punk y del alternativo, sobre todo inglés, hablan muy bien de ellos como influencias. Entonces vamos a entender un poquito por qué ellos sí, o la otra banda que acabamos de hablar sí, y ellos no lograron ese éxito a lo bestia. Pero bueno, va a estar interesante la plática y ojalá que la disfrutemos a través de su discografía. Vamos a darle con todo. Sí, sí, claro que sí. Y déjenme, voy a comenzar con la anécdota. La única anécdota de esta banda. Cuando tú fuiste el que mencionó la banda Echo and the Bunnymen, dije, me suena, fíjate bien, me suena la banda. Entonces dije, ¿de qué estamos hablando? Ya hurgando allí en mi colección, sí, por supuesto que ubico a la banda, porque en este disco que tengo de rock, una compilación de Rock 101, yo lo vi, lo encontré, y justamente ahí viene en el disco número 2, la número 3, la canción de Echo and the Bunnymen, Lives Like Sugar. Sí, por supuesto que en algún lado había escuchado esa banda. Cuando escuché, tengo toda la colección de discos de Rock 101, en especial se me hizo muy bueno, pero en esa canción no me atrapó. Dije, Echo and the Bunnymen, no ubico a la banda, no sé a qué se refiere, no sé dónde son. Al rato investigo y se me pasó el tiempo, y te estoy diciendo de que se me pasó el tiempo, ya tiene casi 12 años, porque ese disco es de 2009, y hasta apenas hace una semana que me eché un clavado para ver y para contestar esa pregunta de quién es esa banda. Ahorita la estoy contestando hace una semana, y en este programa la voy a seguir contestando. ¿Cómo ves? Oye, viendo los títulos y los artistas, pues son todos contemporáneos de Echo and the Bunnymen. Muchos estuvieron inmersos en esa ola de finales de los 70, principios de los 80. Qué interesante, ¿sí? Sí, Y bueno, muy Live La Sugar es la más comercial que tuvieron, ¿no? Y que sonó mucho en Rock 101. Creo que hasta tiene viñeta en Rock 101 sí, esa canción. tiene una viñeta. Y sí, hoy en la mañana la compartí. Hoy no se va a poder conectar mi hermano Jorge de León, pero sí comentaba, es que esa canción, y cuando subí el playlist, junto con esa banda venían otras del mismo calibre, de la misma época, Uh-huh. y de esa época, que yo, con esos playlists, afortunadamente me voy directo a la época de Rock 101. Esa fue el apogeo de Rock 101, estar ahí justamente en 1983, 84, 85, 86. Fue una maravillosa época de esa emisora pues no nada más de rock, de mucha música, de Sí, mucha. claro. Yo creo que igual ya después armaremos una plática sobre Rock 101, que bien vale la Vale inversión. la pena, claro. Sí, avéntate una introducción y pasamos al primer disco. ¿Qué tienes ahí? Bueno, mira, quiero compartir un libro. Este libro ya lo había mencionado. Es un libro muy bueno que se llama Post-Punk, romper todo y empezar de nuevo, pero le falta algo a este título en español. Este está escrito originalmente en inglés
El título original es Rip It Up and Start Again, Post-Punk 1978-1984. Estas fechas son muy importantes por el periodo que abarca y es donde nace con The Bunny Man. Y quiero empezar con una idea que dice, en estos 6 años, en este libro el crítico británico Simon Reynolds le rinde un homenaje a una de las últimas vanguardias que dio el rock. Más que un género musical, un espacio de posibilidades que engendró incontables géneros y escenas. Si bien aquellos años del post-punk que van de 1978 a 1984 vieron nacer a muchos grupos que luego gozaron de una enorme fama como New Order, Depeche Mode, The Cure o U2, su historia no fue escrita por los vencedores. Muchos de ellos grabaron discos innovadores, pero nunca alcanzaron más que el estatus de grupos de culto, teniendo que conformarse con haber influenciado a megabandas como Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails o Radiohead, o alimentar la retromanía actual de bandas neo-post-punk o post-punk revival como The Rapture, LCD Sound System, Franz Ferdinand o Interpol. Esta idea es muy importante porque Echo and the Bunny Man cabe en esa categoría. Esas bandas que se van a conformar con haber sido influencias de bandas como las que nombré ahorita. Y de hecho, una de ellas, que es U2, tuvo una historia muy similar. Tuvieron discos a la par con Echo and the Bunny Man y se les comparaba mucho en la escena. Eso lo vamos a ver al respecto cada vez que entremos con cada uno de los discos. Y esa idea es importante. Echo and the Bunny Man nace en una escena británica muy convulsionada y termina una de las etapas que vino a romper, como dice el título del libro, a romper todo y empezarlo de nuevo, que fue el punk. El punk yo creo que fue el movimiento más irreverente que ha tenido el rock. Yo creo que es el que ha movido las estructuras más fuertes dentro del rock. Y se dio entre 1977 y 1980. Fue un periodo muy fugaz. Obviamente casi todos identificamos al punk con el grupo más característico, el que todo mundo dice en automático, de Sex Pistols. Y de Sex Pistols tuvo una etapa muy fugaz, duró apenas 15 meses su pasar por el escenario y termina de una manera muy trágica con la muerte en 1979 de Sid Vicious. Pero hay otra banda, hay otra muerte muy importante que se da en 1980, que es la de Ian Curtis, que es el vocalista de Joy Division o de Joy Division. Y de ahí quiero empezar la idea. Estas dos muertes vinieron a cambiar la escena del rock, sobre todo británico, y empezó a proliferar algo que le empezaron a llamar en los 80 las bandas independientes, que le llamaron el post-punk. Las disqueras independientes británicas tuvieron un auge tremendo. Y de esos convulsionados escenas post-punk nacen estos grupos y curiosamente nacen según la ciudad en la que estaban representando. Echo and the Bunny Man es la segunda banda más famosa de Liverpool, del puerto de Liverpool. La primera, obviamente, es la más famosa del mundo, que es los Beatles. La segunda, pues, son estos. O sea, la diferencia entre uno y otro, pues, es mucha. Pero vale la pena mencionarlos por lo que representó. Y vamos a empezar con una breve historia. Ellos en 1978 ya tocaban juntos los dos principales, que son Sgt. McCollum y Ian McCollum. Y había, así como en los 60 estaba The Cavern, que es donde surgió The Beatles, donde tocaron en el puerto de Liverpool, había un pub que se llamaba Eric's Pub, que era la escena de todo lo que era el movimiento rockero de Liverpool para finales de los 60, principios de los 70. Ahí es donde se conocen Sgt. y McCollum, ahí es donde reclutan a Les Pattinson, y ahí tocaban muchísimas bandas que, como lo dice este libro, tocaban de manera muy desordenada y que más le interesaba ver algunas situaciones de imagen más que de musical. Entonces, ahí nace Echo and the Bunny Man en una de las capitales más interesantes y más duras para una banda, porque decir que eres una banda de Liverpool, la comparación obvia e inmediata, pues es los Beatles, ¿no? Que pues obviamente todo el mundo tiene algo de influencia de los Beatles si nació en Liverpool. Echo and the Bunny Man no es la excepción, y vamos a empezar, si quieres, Carlos, por el primer disco que sale en 1980.
Sí, para este programa me está comentando lo que te decía hace rato de mi hermano Jorge de León, que ahorita no se puede comentar, pero dices que el playlist de la semana, del día de hoy en la mañana, hay bandas, me dice textualmente, hay bandas que me llegaron porque son de la época, Big Country, Romeo Boy y Simple Minds. Y es que te digo, esa enorme ventaja y a veces enorme desventaja tiene el YouTube Premium, porque pues subes una banda y te saca relaciones similares, ¿no? Te saca canciones, bandas de los mismos géneros. A veces sí falla. Una de las desventajas de Alexa, de Amazon, es la que tiene Alexa, que ya me divorcié de Alexa porque, puta, es muy, muy comercial. Le pones unas bandas únicas o de tu preferencia y te saca otra cosa, pero no funciona muy bien. Pero aquí está el primer disco, ya estamos justamente en el año de 1980 con el Crocodiles. Ese disco fue el primero que empecé, me fui por orden, ahora sí que para conocer a la banda, y la primera rola de este disco que me gustó fue una que se llama All That Jazz. Alejandro. Bueno, vámonos. Fíjate que hace tiempo adquirí este set box que trae los 5 primeros discos de Echo and the Bunnymen con sus portadas originales como si fuera una réplica de sus LPs. Está buenísimo y me costó muy barato, te digo, no es una banda que venda mucho, que sea tan popular. Pues aquí viene el disco, ¿no? Con su portada, su contraportada y una de las partes, la réplica del disco original que trae esta parte del sello discográfico que es Coroba Records. Coroba Records se crea para grabarle el primer disco a Echo and the Bunnymen. Y es importante esta parte porque en la escena británica hubo muchos productores que crearon, o muchos músicos, o muchos aficionados que crearon pequeños sellos para promover sobre todo la escena local de cada una de las ciudades. Había escenas en Manchester, en Sheffield, no se diga en Londres, en Bristol, Liverpool no fue la excepción, y ahí es donde nace esta de que se llama Coroba Records. Echo and the Bunnymen se llaman así porque Echo le decían cariñosamente a una caja de ritmos que sustituía en los finales de los años 70 a la batería. Era una caja de ritmos y le apodaban Echo según la historia más romántica. Y los hombres conejo, Ian McCollum dice que es el primer nombre estúpido que se le vino a la mente. Otros dicen que en ese entonces había unos como conejitos de colores que estaban de moda y que estaban en la onda psicodélica y que eran así como botargas y que estaban de color rosa, azul pastel y todo, y que estaban asociados un poco con el movimiento psicodélico. Y esta parte es importante. Echo and the Bunnymen, junto con otra banda de Liverpool que se llama The Teardrop Explodes, empezaron a crear un movimiento que se llamó la neopsicodelia o la nueva psicodelia británica. Y curiosamente, cuando Bonnie Man decían que ellos nunca habían tomado algo más fuerte que cerveza en esos tiempos, ya en entrevistas posteriores. Los primeros 2 álbumes de Echo and the Bunnymen son totalmente neopsicodélicos, totalmente alimentados por un rock que trataba de rescatar algunas nostalgias psicodélicas que, por ejemplo, Pink Floyd había explotado muy bien en los primeros años de los 70 y que, bueno, ellos trataban de hacer una nueva revisión de todo esto. Y voy a tomar un texto para explicar un poquito mejor en cómo estaba de este libro. Si el gótico pasó del post-punk al rock ruidoso y egocéntrico, Echo and the Bunnymen siguió el rumbo opuesto. En lugar de descender a lo oscuro, se elevó hacia la luz. El sonido limpio y celestial de sus guitarras y las voces suplicantes de sus integrantes parecían indicar que la banda buscaba la beatitud o la gloria, al contrario de sus contrapartes góticos. En sus comienzos, Ian McCulloch, que es el vocalista, se le comparaba con Jim Morrison. Esta parte también es importante y la vamos a ver ahorita. Y si bien su voz de barítono tenía un timbre similar, con mucho cuerpo y color, también dejaba entrever un elemento de inocencia adolescente que
cantante de los Doors no había tardado en perder debido a sus excesos y su soberbia. Cuando Echo and the Bunnymen empezó a tocar en 1979 en Liverpool, se afirmó que eran los pioneros de una nueva psicodelia, a pesar de que en aquel entonces la banda no ingería ninguna sustancia más alucinógena que la cerveza. Después se las asoció a un género que algunos llamaron Big Music, un estilo de rock en los 80 que unía el minimalismo post-punk con la ambición típica de las bandas de los 60, representados por grupos muy importantes en esa época como The Waterboys y Simple Minds. Sin embargo, de todos los contemporáneos de Echo and the Bunnymen, los rivales naturales fueron quienes terminaron popularizando este género. Estamos hablando de YouTube. Entonces, aquí es importante traer escena a YouTube. YouTube en 1980 estaba editando su primer disco de estudio, War, con la ayuda de Steve Lillywhite, que en ese entonces también era un productor reconocido a nivel pues más local. Cabe aclarar que YouTube vienen de Irlanda, estos vienen de Liverpool, y empezaron con una, pues vamos a llamar una competencia musical que desencadenó en que sus primeros 4 trabajos fueran muy similares y que fueran comparados inclusive en cuanto a voces. Si ustedes escucharan voces de Echo and the Bunnymen o discos, van a notar la referencia inmediata en las guitarras de Sgt. Con The Edge y las voces de Bono con Ian McCall. Se parecen mucho. Y no es casualidad, simplemente andaban en unas ondas muy similares. Entonces, Echo and the Bunnymen son representantes por excelencia junto con The Teardrops Express de la nueva psicodelia inglesa que se dio curiosamente en Liverpool. ¿Sí? Y aquí, como dice Carlos, pues aquí All That Jazz, pues una de las que más sonó. Stars Are Stars, la de Balliers Terrace, que fue uno de sus primeros éxitos, y la de Rescue, que Rescue es uno de los temas que siguen tocando en vivo y que bueno, que lanzaron al estrellato a Echo and the Bunnymen y llegan a un respetable, entran al top 100 de su país con este número, y curiosamente también empieza a haber ciertas bandas que empiezan a sonar en Estados Unidos de estas corrientes. Una de ellas también fue Echo and the Bunnymen, y empiezan a sonar junto con YouTube estos discos, pero en radios más subterráneos. Hay que decir que en 1980 había otras propuestas, la música estaba cambiando, se decía que el rock iba a cambiar irremediablemente hacia el pop. Bueno, pues aquí hubo estas bandas que empezaron con estas tendencias. Y yo creo que este disco debut es uno de los mejores discos debut que hubo en la época. Y estamos hablando que, por ejemplo, en 1980 The Cure sacaba este disco de 17 Seconds. Estamos hablando que, por ejemplo, Adam Ant estaba sacando el de Kings of the Wild Frontier, que eran discos muy emblemáticos de lo que era el post-punk británico. Y estos de Teardrops Explodes, que eran la contraparte de Liverpool, de cuando Bunnymen sacaban su disco Kilimanjaro. Entonces se estaba consolidando una escena británica que estaba sobreviviendo a un punk que estaba en estaba en sus últimas señales reales de vida. Entonces ahí en eso es donde tenemos que ubicar a Echo and the Bunnymen, en estas tendencias, en estas ideas. Sí, y bueno, pues, sí. adelante. No, y ahorita que comentas de YouTube, en 1980, por supuesto que ubico muy bien ese año, 79-80, y fíjate, ahí te va la siguiente carta. Es una carta que es enviada a Bono, entiéndese, por Paul Hewson, y es una carta de la disquera de RSO. Ahí está la carta. Entonces, estimado Bono, pues muchas gracias por enviar tus demos de una banda que llamas YouTube, y pues muchas gracias, y ojalá te vaya bien en el futuro. Y firma ahí el director, Alexander Sinclair. Yo creo que no sé cuánto tiempo después, yo creo que todos los de la disquera se aventaron desde el último piso del edificio por la tremenda arrepentida, ¿no? De haber recibido los demos de YouTube y decirles, pues no, muchas gracias. Creo que no es un movimiento, o es una, como tú lo mencionas, el punk
no muy bien entendido para aquella época, apenas Claro. estaba iniciando en el 79, para el 80, 81 es cuando toma fuerza, y bueno, pues adelante. Vámonos al segundo, ahí está, es el segundo disco, el Heaven Up Here, ya estamos en 1981. Fíjate que este disco, obviamente sale un año después del anterior. Si recuerdan la portada anterior, una fotografía muy bella de los 4 integrantes. Aquí, eh, esta fotografía y la anterior, bueno, la anterior y muchas que vienen, son de un fotógrafo muy famoso que se llama Brian Griffin. Él ganó el reconocimiento al mejor fotógrafo del rock en la época en la década de los 80. Sus fotos son famosísimas. Echo and the Bunnymen fue uno de los artistas que primero trabajó con él y pues el resultado son estas fotografías. A mí me encantan, se me hace una de las más bellas en cuanto a producción, en cuanto a textura, en cuanto a idea en el rock. ¿Sí? Y les vamos a ver a lo largo de su discografía, las fotos de sus primeros discos valen mucho la pena. Inclusive estas fotos se han exhibido como parte del trabajo del fotógrafo Brian Griffin. Es muy, muy famoso allá. Y de hecho una de sus portadas, una de Depeche Mode que se llama Broken Frame, fue considerada como una de las mejores portadas a color en la historia del rock y una de las mejores y más bellas fotografías ya como fotografía a color que se haya hecho. Si tienen oportunidad de ver la fotografía, no es un disco tan famoso de Depeche Mode, no es de sus más conocidos, pero si ven la fotografía van a ver qué bonita foto. Bueno, esta fotografía en las costas inglesas, cortesía del señor Brian Griffin. Bueno, volviendo a lo que es lo musical, el disco anterior llega al número 17 en la Gran Bretaña y esto los mete de lleno al número 10, también editado por Coroba Records. Y aquí es importante su productor, que es Hugh Jones. Hugh Jones es un cuate que fue importantísimo en todo lo que fue el post-punk, en todo lo que fueron los grupos que empezaron a grabar en los 80 en estas ideas. Él contribuyó en el disco que estaba diciendo de Adamant, contribuyó en este disco y lo produce y yo creo que es el segundo gran disco de la época neopsicodélica de Echo and the Bunnymen. Hay una palabra que utilizan muchísimo para describir las letras de este grupo que le llaman crípticas. Y crípticas es un término que se utiliza cuando no hacen mucha idea las letras. La época psicodélica era así. Si escuchan los primeros 2, 3 discos de Pink Floyd, sobre todo el primero con Syd Barrett, las letras de esos discos son muy crípticas, como que carecen de idea, como que te están transmitiendo algunas ondas medio surrealistas. Así eran los primeros 2 discos de Echo and the Bunnymen. Coincide en tiempo con el segundo disco de YouTube que se llama October, ¿sí? Y aquí es donde los encajonan pues vamos a llamarle competencia muy sana a los dos grupos. Quiero tener una idea que puse por aquí que me llamó mucho la atención porque pues obviamente había declaraciones entre uno y otro de qué pensaban de qué era la música de uno y qué era la música del otro, ¿no? Entonces, déjenme ver si encuentro, si no, ahorita se los digo. Bueno, básicamente decía, la música de YouTube, decían los de Echo and the Bunnymen, está hecho para albañiles y plomeros. Sí, para la gente común, dice, nuestra música está hecha para cantarle a las montañas, a las costas, a las estrellas, a la luna de Inglaterra, como diciendo, nuestra música es mucho más grandiosa, mucho más importante. Entonces, YouTube le responde, bueno, nuestra música, ¿sí?, no va a ser tocada siempre en pequeños clubes. Dice, si nosotros hacemos música pequeña, vamos a terminar haciendo música pequeña para mentes pequeñas, ¿sí? Y nuestra idea es irnos en grande. Eso le estaban diciendo estos dos grupos cuando estaban rivalizando muy en serio por competir en el mercado británico. De hecho, los discos de Echo and the Bunnymen se posicionan mucho mejor que los de YouTube. Inclusive en Estados Unidos, de Heaven Up Here llega al número 17 en Estados Unidos
y al número 10 en la Gran Bretaña. De aquí vale la pena destacar la de Over the Wall, que es una de sus, que la siguen tocando, la de All I Want, la de Turquoise Day, y la de Heaven Up Here, que es la que abandona, la que abandera, perdón, este disco, ¿no? Repito, los dos primeros discos de Echo and the Bunnymen, que rivalizan con estos de YouTube, pues son la idea más, digamos, más contundente que tuvo la nueva psicodelia británica a principios de los 80, y que bueno, que hay que regresar a estos dos discos para entender qué era lo que estaba tocando. ¿Quiénes son los integrantes? Es importante ponerlo. Ian McCollum, que lo describen como un tipo que era más miope, que estaba más ciego que un búho de día. Le decían que usaba unos lentes horribles, pero que tenía una voz muy buena y que él quería hacer de su voz algo muy grande, ¿no? Sí, él es el miembro que ha estado en casi todos los discos, menos en uno. Sí, y yo creo que es el referente más reconocible de esta banda. El segundo es Will Sergeant, que es el guitarrista, es el que le metió de lleno la onda psicodélica con The Bunny Man porque le encantaba toda esa tendencia, y es el único miembro constante de todos sus discos. De ahí viene el señor Les Pattison, que fue el bajista original, que nada más duró entre 78 y 93 y una breve época después de que se juntan. Y el señor Pete de Freitas, que era un trinitario de la isla de Trinidad y Tobago, que se une en el primer disco a sugerencia de la disquera porque dice no utilicen la caja de ritmos que era Echo, ¿sí? Sino utilicen un baterista, o sea, un integrante que le ponga la baterista, e integran a Pete de Freitas, que tiene, por cierto, una historia muy trágica porque él muere muy joven, y ahorita vamos a hablar de cuándo muere y cómo muere, porque eso también le hacen una referencia en las portadas. Pero bueno, segundo disco que termina, digamos, la primera época de la nueva psicodelia británica, cortesía de Echo and the Bunnymen. Pues sí, fíjate que es una psicodelia, es más, en ese momento creo que no era ni siquiera el término adecuado, ¿no? Como, Sí, ¿no? o sea, era totalmente desconocido. Nosotros en la secundaria, pues escuchamos parte de las bandas que comentas, a The Clash, a The Sex Pistols y, bueno, a tanto punk, pero de hecho no sabíamos que era punk, ni siquiera que era punk. Ya para el 78, 79, 80, 81 acuérdate que nada más había rock y había música contemporánea en español o en inglés. Era muy, no era tan enfático, ¿no? Entonces, como ahora, ya después, y bueno, volviendo a la carta de YouTube que los batean de RSO, entonces toman ya la referencia de que el público al que va dirigido y las letras y los acordes y las líricas, entonces se convierte en lo que es el punk, que ya estaba desde antes, pero nosotros no lo conocemos como punk. Así es esta historia de cuando ponen. Este disco no lo escuché, Alejandro, me lo salté y yo me fui hasta el 84, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente del 83, el Porcupine. Ahí está. Aquí está el Porcupine, la contraportada, que es parte de la fotografía también del señor Williams, que te digo que hace unas fotografías hermosas para ya como trabajo fotográfico. Vean nada más la fotografía. La anterior, si se fijan, la primera es en tonos amarillos, la segunda es en tonos azules, esta es en tonos blancos, en paisajes nevados de unas cascadas. Y pues ahí se llevó a los integrantes de Echo and the Bunnymen para fotografiar y escoger la portada de este disco que se llama Porcupine. Es el disco más críptico que tiene Echo and the Bunnymen. No es tan psicodélico y ya le están coqueteando a las ideas de presentar algo un poco más, vamos a llamarlo un poco más alternativos, saliéndose un poquito de la psicodelia. Es una combinación perfecta en lo que puede ser una psicodelia y lo que puede ser ya la música alternativa que se dio en la Gran Bretaña. Quiero poner ciertas ideas, ¿no? De los tantos géneros, de los tantos grupos, ya hemos hablado de alguno. Pretender sale de estas épocas, de hecho el primer disco de Pretender sale en 1980,
Por ahí Bauhaus con Peter Murphy ya estaba haciendo maravillas en el gótico, Success and the Banshees. Teníamos estos de Teardrops Explodes. Estaban los mismos de YouTube que estaban, ellos venían de esa parte, de esa tendencia musical. Y al final de cuentas, aunque ellos eran irlandeses, Irlanda del Norte no se considera parte de la Gran Bretaña, pues ellos estuvieron muy inmersos en lo que era toda la escena británica. Este disco en particular es producido por Ian Broody, que Ian Broody fue uno de los productores del primer disco, junto con Bill Drummond, que Bill Drummond se convirtió en su manager, en su representante. Y para invitan a un guitarrista indio o hindú, un guitarrista de la India que se llama Shankar, para que les hagan unos arreglos de cuerdas, y él inclusive participa con un instrumento típico de la India para ponerle cierta elegancia, ciertos adornos a la música de Echo and the Bunnymen. Entonces aquí vale la pena su primer gran éxito, que sí ya sonó en las radios de Estados Unidos, en las radios británicas, y llega a colocarse en el top 5 como sencillo, que se llama The Cutter, y que es uno de los temas obligados en un concierto de Echo and the Bunnymen. De hecho, yo he tenido oportunidad de verlos 3 veces en vivo. Ahorita vamos a platicar 3 veces en vivo, ahorita te platico las anécdotas, ¿sí? Y en cada uno de los 3 conciertos que he ido, han tocado de The Cutter, ese no puede faltar. Y bueno, hay otra que se llama Porcupine, que es el que abandera este disco, otro que se llama Hate Will Roll, otro que se llama Higher Hell, pero definitivamente el disco, el tema que más destaca es The Cutter. De hecho, prácticamente en vivo no rescatan más que un par de temas de porque es un disco de los menos accesibles de sus primeros trabajos, por lo mismo, pero es un disco que a mí me encanta. Cuando Bunnymen es una banda que propuso algo que se quedó en las bandas de culto que decía desde un principio. Y quiero tomar por acá otra idea porque vale la pena lo que se escribe de ellos. Hablan de U2 y de Echo and the Bunnymen. Estos dos grupos se inspiraban en Television, la última banda de los 60 o la primera en tocar rock de los 80, según a quien se le pregunte. Television, por alguna razón, fue mucho más influyente en Inglaterra que en los Estados Unidos, y predijo que su cantante y guitarrista principal, Tom Verlaine, iba a dominar la década siguiente como Bob Dylan había dominado la anterior. La banda incluso tuvo un par de hits en la Gran Bretaña, pero es raro. Pero Verlaine y Richard Lloyd, el segundo guitarrista, enseñaron a las bandas británicas a tocar rock de una manera distinta a la norteamericana, ya que su estilo le debía poco y nada a Chuck Berry o cualquiera de los grandes del blues. Al escuchar por primera vez su álbum debut, Marquee Moon, The Edge, el guitarrista de U2, sintió que todo había cambiado. La guitarra eléctrica, que hasta ese momento parecía un instrumento agotado y poco original, por idealistas que suenan títulos de sus canciones como Elevation, Glory o The Dream Dream, se nota el sonido de Television, que no tenía nada de hippie ni de optimista, era duro, brillante y puro. Sus ecos pueden oírse en gran parte de la música británica de los 80s, en casi toda la guitarra de The Edge y en los 2 primeros álbumes de Echo and the Bunnymen, Crocodiles and Heaven Up Here. Entonces aquí viene un cambio muy importante, o sea, a pesar de que Television era una banda americana, les dicen que introdujo la manera de tocar la guitarra de una manera distinta, alejada de lo que se escuchaba en Estados Unidos, para meterlo en este ambiente. Y uno de los que mejor tomaron la idea fueron Echo and the Bunnymen con estos discos, y U2 con sus discos War, con su disco October, con el tercer disco de U2, que es uno de los más importantes, que es el de Boy. Y bueno, pues nos estamos, bueno, son al revés, es Boy, October, y luego viene el de War, de U2, que estos son los que más se emparentan con estos de Echo and the Bunnymen. Y bueno, ya estamos hablando de la transición que se hacía de la nueva psicodelia a lo que era ya un rock alternativo inglés, que se le empezó a llamar así como Big Music, que pues, el gran representante de esa tendencia fue U2, y lo rompió por mucho, dejó muy atrás a Echo and the Bunnymen, pero en ese tiempo, de Porcupine llega a número 2 en la Gran Bretaña, superando a U2, y llega al número 15
el número 137, perdón, en los Estados Unidos, que ya empieza pues a meterse ya de lleno a los billboards cuando YouTube apenas estaba destacando también junto con ellos en Estados Unidos. Y bueno, Pero sí, ideas que se tienen. sí, además el de YouTube, como tú lo comentas, el disco de War, ese fue el primer disco de YouTube que escuché. Y ya después, escuchando con los dos anteriores, este de War ya no suena tan ni punk ni post-punk, ya se empieza a escuchar un poco hasta pop, Sí, ¿ves? claro. Ya me gustaba, creo que es el único disco ese y el de Roland Home, de los mejores que me gustan de esta banda. Ya esta de New Year's Days es una mega super rolota, pero ya no es nada en lo absoluto para nada de punk ni post-punk, y obviamente la de Sunday Bloody Sunday, entre otras, ¿no? Fíjate que encontré en esta semana, creo que antier o ayer, sabes que el periódico de DAZN, allá en Inglaterra, pues es como aquí no sé, el Alarma o telenovelas, o ya sabes, esos periódicos amarillistas totalmente, ¿no? Pero tiene una nota muy buena que ciertamente del 2008 que dice que finalmente años después, cuando and the Bunnymen, que por cierto, ahí le hacen el juego de palabras que dicen Echo and the Bono Men, entonces ya así se titula el titular de la mente amarillista, Echo and the Bono Men, donde ya finalmente años después de Discordia y de haber emitido esa frase de que YouTube era para plomeros y albañiles, llegan a un pacto y hacen a un pacto ya de musical y pues ya de amistad, ¿no? Pero bueno, ¿no? En todas partes suceden con las bandas, ¿no? Ya extrañamos aquí a Enrique y a Diego, ellos también tienen sus historias. Yo me sé algunas también de discordias entre las bandas. Pero vámonos, Alejandro, al siguiente disco, después del Porcupine. Aquí con ese fue el primero que escuché, porque es de la época de Rock and Roll, ya de 1984, el famoso Ocean Rain. No, pues, vean por favor otra vez la portada de este disco. Bueno, otra fotografía del señor Brian Griffin. Se los lleva ahora a unas cavernas y les hace otra vez unos tonos azules que dominan este disco. Bueno, la contraportada no trae otra foto, nada más trae una continuación de lo que era la caverna, pero la fotografía es preciosa. A mí una de las cosas que me encanta de Econ de Bonnie Man son sus portadas, sobre todo en sus primeros discos. Y bueno, el señor Griffin se lució con estas fotografías. ¿Qué podemos decir? A mí es el disco que más me gusta de Echo and the Bunnymen. Para mí es el mejor logrado. Este es producido por Gil Norton. Gil Norton es un tipo que tenía una idea más comercial, que tenía una idea, pues como que llegar un poquito más a grandes ligas. Incluyen ya unos arreglos totalmente fuera de la psicodelia y le ponen piano, le ponen cello, le ponen clarinetes para hacer todavía más dramática la parte de la música. Y es el disco más rescatado en sus conciertos en vivo. Crystal Days es un tema que me gusta mucho, pero yo creo que el tema que el mismo Ian McCallum dice, cada vez que tengo dudas si retirarme o no, escucho The Killing Moon y todo hace sentido. Yo creo que es el tema que por siempre va a distinguir a Echo and the Bunnymen como esos grandes referentes de la música británica. Viene una que se llama Seven Seas, que Seven Seas regresan un poquito a sus letras crípticas, hablan de tortugas. De hecho, pasa algo muy curioso con esta canción porque yo soy muy aficionado, me gustan mucho las películas de Pixar, las animaciones de Pixar. Una de mis películas favoritos, aparte de la de Ratatouille, es la de Finding Nemo, la de Buscando a Nemo. Y la parte de las tortugas hippies que están nadando en la corriente oceánica australiana o todo eso, me recuerdan muchísimo esta canción. De hecho, cuando las vi por primera vez, esa película, dije, no manches, es la canción de Echo and the Bunnymen Seven Seas, porque hablan de unas tortugas medio psicodélicas y lo primero que se me vino a la mente fue esta canción cuando vi esas tortugas. Y bueno, siempre que veo esa película o que veo esas tortugas, me viene la referencia a esta canción, o cuando oigo esta canción, tengo las referencias tortugas medio hipiosas que son sensacionales de la película. Y bueno, viene la de Ocean Rain. Escribí
una reseña del concierto que fui, uno de los conciertos que fui a ver ahí con The Bonnie Man, y la estaba volviendo a leer, y decía que ellos ya habían terminado, terminan su concierto, hacen el encore, o su regreso, y ya cuando pensamos que ya se habían despedido, regresan con la de Ocean Rain. Entonces yo digo que es uno de los mejores momentos musicales que me ha tocado vivir. De hecho, estoy retomando aquí alguna de mis palabras. Y me volví a acordar y me volví a emocionar de recordar cómo empezaron a bajar la intensidad de la música, le empezaron a iluminar en azul, con un azul muy parecido a este, y empezaron a cantar esta de Ocean Rain. De hecho, la reseña la titulé en ese entonces sobre esos marineros que deciden volver a echar sus redes al mar, y es una referencia directa a lo que pasó en el concierto. Y este es un disco también muy importante porque en esa época, en 1984, se toman dos decisiones importantes para la banda. La primera, les ofrecen hacer una gira por Estados Unidos, ¿sí? Junto con The Human League, y a YouTube también le ofrecen la misma gira para irse a Estados Unidos. Echo and the Bunnymen toma la decisión de no irse y hacer una gira por todo lo que le llamaban las costas británicas, tocando en clubes más pequeños, porque decían que ellos no querían comercializarse tanto en ese momento, que su idea era otra. U2 con su disco de 1984, el de The Unforgettable Fire, o The Unforgettable Fire, ellos deciden irse a Estados Unidos. Ellos tienen un contacto muy estrecho con la música estadounidense que desemboca en uno de sus mejores discos en el 87, que es el de The Joshua Tree. Y pues en la época del 84, que se van a Estados Unidos, es donde se desprende ese disco en vivo que se llama Under a Blood Red Sky, que pues los terminó catapultando en el mercado estadounidense. Y Echo and the Bunnymen, por no haber seguido de gira, pues no dejó de sonar su música, sobre todo del otro lado del Atlántico. Entonces, esa decisión les cambió la vida, o hizo que YouTube fuera más grande, que Echo and the Bunnymen no fuera grande. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? El chiste es de que la historia de YouTube y Echo and the Bunnymen, a partir de este disco, de sus discos de 1984, son historias totalmente opuestas. Echo and the Bunnymen sigue haciendo discos como más underground y siguen tocando en lugares más pequeños, y YouTube se convirtió en el YouTube que todos conocen. Sería tema para otra plática. YouTube despega y se convierte en uno de los grupos más importantes de rock, y me atrevería a decir que en la década de los 80 yo creo que el más grande, el que más representó lo que es el rock en sí en 1980. Podrán o no estar de acuerdo, para mi gusto es uno de los que mejor rompió hacia esa década. Y bueno, un disco que a mí en lo personal me gusta muchísimo, de Ocean Rain. Ojalá que lo escuchen. Si quieren escuchar algo de Echo and the Bunnymen, empiecen por este disco y vean lo grandilocuente que pueden llegar a sonar. Es muy, muy buen disco, e insisto, una de las mejores fotografías que les tomaron para una portada de disco. Sí, así, ese fue el segundo disco que comencé a escuchar. El primero fue el Crocodiles, y después ya de escuchar pues el disco de Rock 101 que encontré, el que te presenté al inicio de la charla, ya me seguí con el de Ocean Rain, completito el Ocean Rain. Ya vámonos a 1987, Alejandro, con el disco Echo and the Bunnymen, que aquí viene una fotografía de otro gran artista muy reconocido. De hecho, viene en la contraportada la fotografía del logotipo que tú presentaste en el chat que tenemos para organizar estas charlas, que pusiste esta fotografía. Estas ya no son de Griffin, estas son de otro que es hasta director de cine, que se llama Anton Corbijn. Y él es director de una de las películas más interesantes que he visto sobre música, que se llama 24 Hour People, que habla de la historia de Joy Division. Si no conocen el grupo Joy Division o lo han escuchado y quieren interesar un poquito qué fue lo que pasó con ellos, vean esta película. Habla muchísimo de la escena británica de esos entonces, habla obviamente del desarrollo de Joy Division como banda,
y termina con la muerte durísima del señor Ian Curtis, que bueno, lo convirtió en uno de los mártires del rock en esas épocas, ¿no? Fíjate, Carlos, que entre 1977 y 1980 hubo muertes muy duras en cuanto al rock. Y me refiero a 1977 porque, no sé si te acuerdas, años antes, las 4 muertes que en cuestión de 2 años nos quitaron a 4 grandes referentes a principios de los 70, que fueron los famosos que empezaban con J, que murieron de 27 años, que era Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Yo creo que fueron de las muertes más ligadas que hubo, pero hubo otra época muy dura en el rock como tal, donde murieron personajes importantes de la escena. En 1977 muere Elvis Presley, y pues una de las grandes historias, pero también tenemos que recordar que en el 78 muere el baterista de The Who, Kid Moon. Y luego en 1979, perdón, muere Sid Vicious, el de Sex Pistols, muy joven, de 22 años, de una sobredosis. En 1980 también se suicida Ian Curtis, el de Joy Division. En 1980 muere el baterista de Led Zeppelin, y Led Zeppelin termina en ese momento la historia de Led Zeppelin con la muerte de John Bonham. Y remata ese en 1980 con el asesinato de John Lennon. Y termina para siempre la posibilidad de volver a reunir a una banda de Liverpool, precisamente, que son The Beatles. Entonces, esas épocas fueron muy duras, pero de alguna manera reinventaron la escena británica en otro aspecto. Led Zeppelin, que reinó durante los 70s, termina de tajo con la muerte de uno de sus integrantes, y que bueno, pues empieza otra etapa buena. Y aquí traigo a colación esto, porque este es el último disco donde aparece el señor Pete de Freitas, el baterista, que coincidentemente también muere de 27 años, al estrellar él viajaba de Liverpool hacia Londres y estrella su motocicleta en un carro y muere instantáneamente. Entonces, Echo and the Bunnymen también sufre una pérdida. De hecho, es la última foto que toman como banda donde él aparece. Y qué curioso, ¿no? Que el número 27 o los 27 años estén tan ligados al mundo del rock. Bueno, este es otro ejemplo, el baterista de Echo and the Bunnymen, que muere a esa romántica edad. Este disco tiene el éxito más conocido de Echo and the Bunnymen, que se llama Lips Like Sugar, que es el que viene en la compilación Rock 101, pero también vienen otros como Bedbox and Babylon, la de Bombers Bay, obviamente la de Lips Like Sugar, la de All My Life. Y viene algo curioso, Carlos, vienen unos teclados cortesía del señor Ryan Manzarek, que es lo que te digo, le da un enfoque un poquito más comercial, vamos a llamarle. Empiezan a sonar más pop en este disco. Y bueno, es un disco que fue el que mejor se llegó a posicionarse en la Gran Bretaña, llega al número 4. Bueno, Porcupine llega al número 2, pero este llega al número 4, y en Estados Unidos alcanzan su mejor posición con el número 51. Entonces, fue un disco comercial que cierra, yo creo, que la primera gran etapa del disco. De hecho, en esta colección que tengo, pues es su colección totalmente setentera, que tiene los mejores discos que este ya no está editado por Coroba Records. Coroba Records ya había desaparecido y ya lo edita el sello WEA o WEA. Y acá aquí nos están poniendo que gracias a Lips Like Sugar se hicieron aficionados a Echo and the Bunnymen. Sí, es la canción más conocida. De hecho, la escuchas y luego te vas hacia atrás o hacia adelante para ver qué hicieron estos hombres conejo. Y bueno, de aquí, de esta etapa, hay de todo en la discografía de Echo and the Bunnymen, y se vuelve una etapa muy inestable, con una discografía muy dispareja. Y pues vamos a hablar de sus discos posteriores, y pues vamos a tratar de hablar de ellos y tratar de enmarcarlos para ver con qué nos encontramos. Sí, es correcto, esa palabra me gustó, ese adjetivo, son disparejos, ¿no? Y le aventé apenas, creo que 4 o 5 discos y rolas sueltas por aquí en esa semana, y sí, o sea, no, ahora sí, como diría mi abuelita, ni fu ni fa.
Pero ahorita que comentas esas trágicas muertes, Alejandro, hoy nos duele, ¿no? Hoy ya vemos el legado que dejaron, pero en esa época, en ese momento cuando fallecieron, pues digo, yo nada más recuerdo la única en ese momento, la que, digamos, me dolió y que extrañé, fuera de la de Bon Scott, pero ya de 76, 77, bueno, Jim Morrison, pues éramos unos niños, estamos pequeños, como que Bon Scott, sí. no veíamos ahí el impacto de un fallecimiento a esa edad. Entonces, que falleció John Bonham, bueno, pues llevan 3, 4 días, no sé cuántos discos, 4, 5, etcétera, que falleció Janis Joplin, ok, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso, nuestros queridos amigos que nos acompañan, tenemos un programa que así se va a llamar, Los momentos más trágicos del rock, no se lo pierdan, el 29 de noviembre de este año. Pero vamos, Alejandro, al año 1990. Vámonos a Reverberation. Fíjate que es un disco que no debe haber salido bajo el nombre de Echo and the Bunnymen. Aquí se separa Ian McCulloch para tratar de hacer una carrera en solitario donde tampoco le va bien. En se quedan Les Patterson, que era el bajista original, junto con Sargent. Y Sargent desarrolla una psicodelia mucho más pura Yo creo que es el disco que quiso haber hecho sin que Ian McCulloch hubiera estado involucrado, que fue lo que hizo, ¿no? Entonces, es un disco muy raro, muy denso, no se parece a nada de lo que habían hecho anteriormente. Este disco viene con un vocalista que fue debut y despedida, que se llama Noel Burke. Y bueno, aquí viene algunos instrumentos muy atípicos como el mellotron, como algunas... algunos sintetizadores que le dan un ambiente muy, muy psicodélico denso. Y bueno, hasta la portada del disco te habla de cómo cambian el estilo, las letras de la banda. Es un disco que fue vilipendiado despiadadamente por la crítica en su país y que fue debut y despedida para ese proyecto. Entonces, no volvieron a sacar nada en buen tiempo y decidieron dar por terminado el proyecto de Echo and the Bunnymen y dijeron en ese momento que de manera definitiva. Ya después vamos a hablar del siguiente disco para que veamos qué pasó, ¿no? Pero pues sí, es un disco muy raro. De hecho, si empezáramos a oír a Echo and the Bunnymen oyendo esto, pues a lo mejor no oiríamos nada más porque pues este es un disco totalmente psicodélico en una época donde la psicodelia pues ya estaba muy, muy fuera de salida y pues a lo mejor como, como un trabajo de solista de Sargent, del guitarrista, para ver su vena más psicodélica, que era lo que más le gustaba, funciona, pero nada más, o sea, no debe haber salido como Echo and the Bunnymen. Sí, pues sí, imagina, yo creo que se me la avienta al rato, a ver. Pero ya cuéntanos, Alejandro, ¿qué pasó en estos 7 años? Porque después de Reverberation llega Evergreen. Fíjate que se deshacen oficialmente, se deshace el grupo y pues empiezan a tener proyectos en solitario hasta que empiezan las pláticas para tener un reencuentro como Echo and the Bunnymen. De hecho, hablan Sargent y Ian McCulloch, Les Pattinson, que él ya no estaba tan convencido de estar porque ya tenía problemas personales y familiares muy serios. No quería participar, pero lo traen. Y esta portada, que no es de Griffin, es un homenaje inclusive a Griffin. Es muy, hasta, vamos a llamarle, siniestra, porque aparecen los 4 integrantes de alguna manera, aparecen los 3 que están vivos y el carro es una referencia al carro al cual se estrelló contra el cual se estrelló su baterista y que le cuesta la vida. De hecho, dicen que querían presentarlo como a él le hubiera gustado, pero si uno conocía la historia de Echo and the Bunnymen, pues se te hace algo hasta tétrico, ¿no? Hasta macabro, vamos a llamarlo, pero es un homenaje definitivamente tanto a Brian Griffin, que era el fotógrafo que les había hecho sus portadas, como a su baterista Pete de Freitas, que muere en este accidente.
Para mí es el último gran trabajo de Echo and the Bunnymen. Es un disco que regresa un poquito a lo que es sus primeros 3 discos. Hacen una mezcla un poquito de la nueva psicodelia o de la psicodelia muy velada de lo que trataron de hacer y le meten algunos temas muy interesantes. Este de Reverberation está producido por Jeff Emerick, que es un productor bastante pulido, es un tipo que sabe su trabajo, entonces les regala un disco bastante bueno en cuanto a calidad, en cuanto a producción. Y pues empiezan a estar experimentando con ciertos sintetizadores, con ciertos teclados. Y bueno, aquí es el último que vamos a ver donde trabaja el bajista Neil Patterson, y ya no vuelve con ellos. De hecho, a la fecha no ha vuelto y ya queda Echo and the Bunnymen como dúo. Y pues de ahí ya viene el desfile de músicos invitados o de músicos o miembros no oficiales que empezaron a desfilar por todos los discos de Echo and the Bunnymen. Yo creo que este es su último gran trabajo. Si quitáramos el anterior, el de Reverberation, y agarráramos estos 6, yo creo que los primeros 5 y yo creo que es la columna vertebral de su obra. Este fue pues bien recibido, de Evergreen, llega al número 8 en la Gran Bretaña. Tuvo cierta expectativa porque pues se hablaba de lo que era la parte del regreso de estos, pero Les Pattinson decide irse para ya no regresar con Echo and the Bunnymen. Y algo curioso, Liam Gallagher, aquel de Oasis, se declara fan y redento, perdón, de Echo and the Bunnymen. Dice que una de sus grandes influencias como banda es Echo and the Bunnymen, y los ayuda con unas letras o con unas voces en uno de los temas que se llama Nothing Lasts Forever, que yo creo que es su mejor tema. Eh, Tiene otro que se llama Don't Let It Get You Down, que son 2 temas que rescatan mucho en vivo. Y bueno, es un disco que vale la pena. A mí me gustó, no es lo mejor que han hecho definitivamente, pero hablan de ese último gran trabajo que hicieron como banda. Fíjate, bueno, sí, comentas de la columna vertebral de esta banda. Yo el tercer disco, bueno, comencé con el Crocodiles, me fui completito con el Ocean Rain, y después el que viene, me llamó mucho el título por la canción de Twisted Sister, pero me fui de allí al más reciente, al de 2018. Ese me gustó, ¿eh? Ese me gustó, tiene muy buenas rolas, muy buenos. Ahorita platicamos de ese. Ya lo comentaremos, ya lo comentaremos. Vámonos, Alejandro, a 1999 con What Are You Going to Do With Your Life? Fíjate que este es un disco totalmente noventero. De hecho, es para cerrar sus trabajos que hicieron en los 90. Es un disco que se aleja un poco de lo que habían hecho. No le meten ya ni siquiera referencias psicodélicas. Ya empiezan a tratar de adaptarse a un estilo cambiante. No les va nada bien con este disco. Pero se me hace un disco acertado. Está producido por Alan Douglas. Ellos también se meten en la parte de producción. Y tiene la última participación no oficial de su bajista Les Patterson, que ya se había alejado y lo invitan para que les hiciera el bajo en un par de temas. Y es un disco muy cortito. De hecho, son 9 temas. Este disco va a durar unos menos de 30 minutos. Y bueno, aquí el bajo es del señor Guy Pratt, que bueno, pues una participación bastante digna, la que hace, rescata la parte del bajo para este disco. Y bueno, la batería es del señor Michael Lee, y hacen ciertos arreglos muy parecidos a lo que habían intentado en Ocean Rain, y invitan a la London Metropolitan Orchestra para que les hicieran algunos arreglos de cuerdas y de metales. Entonces es un disco bastante agradable a la escucha inicial. Es un disco corto, entonces si lo escuchas te lo avientas muy rápido.
Y es un disco muy agradable. La voz de McCollum está muy bien pulida en este disco, pero es un disco que pasó muy, muy desapercibido en el radar porque ya tenían temas. De hecho, no llegó a ningún chart más que en Inglaterra. En Inglaterra llega a un número 21, a un decente número 21, pero realmente en ventas le va muy mal. Y bueno, es el que despide la década de 90 y es un disco que yo en lo personal disfruto, pero no se me hace por mucho lo mejor que hubieran hecho en tiempo. Se me hace un disco muy, muy noventero a lo que sonaba, por ejemplo, en aquel entonces. Ya estaba sonando Radiohead con todo, entonces trae ciertas reminiscencias de un rock alternativo que se estaba preparando para entrar a los 2000 y que bueno, yo creo que le sirve de transición a esto. Sí, aquí nomás me escuché un par de canciones, no me lo he escuchado completito, pero me dará tiempo para escucharlo completo. Y sí, un tanto alternativo, como tú lo mencionas. Vámonos ya al 2001, este no lo he escuchado, el de Flowers, pero espérate, antes de comenzar el de Flowers, lo que le prometí ahí al compañero Enrique, aquí está promocionando el comercial de sus tarros de la banda Tritón, patrocinador también y con una estela. Ojalá y puedan comprar sus tarros, la mercancía, sus discos. Ya tenemos por ahí también un programa sobre bandas nacionales. Apoyemos a estas bandas que hacen de verdad un gran, pero gran esfuerzo para sacar sus discos al mercado y que los consumamos. Vámonos, Alejandro, al Flowers del 2001. Ahí está. Híjole, ese se me hace un desastre de disco. Fíjate que es un disco autoproducido, bueno, producido por los dos integrantes que quedan, que es Sargent y McCollum. Fíjate que cuando los artistas se ponen a producirse, a autoproducirse, obviamente yo creo que queda fuera esa parte de autocrítica, ¿no? De la crítica externa que le diga, oye, está bien esto, no está bien, etcétera. Y bueno, este disco, pues vamos, no lo tocan, no tocan ningún tema en sus conciertos actuales. Y bueno, si tuviera que elegir cuál sería el disco más anodino, para ponerlo de una manera, su disco mejor logrado, a lo mejor pondría este. Eh, Como que no les funcionó lo que querían hacer. Digo, ahí sí entraría mucho lo que quisieran escuchar de ellos. Le meten unas ondas interesantes, pero creo que no les sale el estilo. La producción deja mucho que desear, a pesar de que pues ya son una banda consolidada, conocida en su tierra. No se me hace un disco que se haya lucido por la parte de la producción. Y yo creo que eso les afecta, ¿no? La crítica no le va tan mal, fíjate que algunos medios lo ponen como un disco aceptable, otros lo ponen como un disco que vale la pena escuchar. A mí no se me hizo de esa manera, pero pues pónganlo, véanle, le meten muchas percusiones, cosa muy inusual en Echo and the Bunnymen, porque generalmente las percusiones son muy básicas, su batería es muy básica, excepto cuando le meten los arreglos de orquesta, claro está, pero en como que le meten un poquito más de adornos y esos adornos a mí no me terminan de convencer. Y bueno, es todo lo que tuviera que decir de este disco, ¿no? De Flowers. Ya lo voy a escuchar. Oye, y sí es cierto lo que comentas, eso de cuando son autoproducidos, ¿no? A cada banda. Y me recuerda ahorita esa anécdota de Motley Crue con su primer LP, ¿cómo se llama el primer disco? Se fue el nombre. ¿De quién? El de Motley Crue. El de Sí, Too Fast for Love. For Love, Ajá. justamente. En ese disco de Too Fast for Love, ellos, el video de Livewire lo producen ellos mismos, ya sabes que Sí. se montan en su macho. Nosotros, bueno, creo que hasta la fecha no ha habido peor video Sí. que hicieron. Musicalmente suena bien, está bien, pero la parte Sí. de la producción de la video.
fatal, fatal, fatal. Sí, esos son muy raros los grupos que autoproducidos suenan. Por ejemplo, no todos son como este Jimmy Page que con Led Zeppelin produjo los discos. Y Sí, bueno, no. Jimmy Page yo creo que el garbanzo a la libra o la excepción a la regla. Porque inclusive un productor bastante bueno como Roger Glover con Deep Purple, ya en los últimos discos de Deep Purple dejan que Bob Ezrin produzca. O sea, esa parte de la producción muchas veces como que hay artistas que dicen, no, 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 yo tengo control total sobre todo y no necesito de nadie y dejan esto y pasan cosas como este disco de Echo and the Bunnymen. Sí, y bueno, ahorita que lo mismo, ahorita que Tritón, la banda de Enrique y Lorena y demás, llevan 2 discos y la producción, como tú bien mencionas, es muy especial, tiene que ser por gente que sabe lo suyo, como diría mi abuelita, zapatero tus zapatos. El primer disco de Tritón, tú lo escuchas, por primera vez lo escuchas y está muy bueno, me gustó mucho, pero pasan 2 años o 3 años, sacan el segundo disco y dices, no hombre, este disco está brutal, está excelente, subió mucho la calidad, tiene una producción muy superior. Si tú escuchas el segundo disco de Tritón, el reciente Racing Nest, y lo comparas con el primero, dices, no, pues el primero no está tan bueno, ¿vale? O está bueno nada más. Entonces hay que echarle mucho coco a quién va a producir el disco y para que sea todo un éxito. Vámonos, Alejandro, ya después del Flowers, pues vamos no, ya para el 2005, el Siberia. Aquí, qué buen regreso tuvieron con este disco. Yo creo que equivocar, echarnos a perder se aprende, dice, y que yo creo que aprendieron bien la lección del disco anterior y se traen a Hugh Jones, aquel que les produjo el segundo disco, aquel que produjo el de Heaven Up Here. Y pues obviamente regresan con un estilo muy, muy parecido a lo que es sus primeros trabajos, ¿no? Estos le vuelven a meter ondas psicodélicas muy, muy buenas, ¿sí? Y aquí hasta la portada del disco viene una fotografía que ya no es de alguien conocido. Quiero ver de quién es la fotografía de... No, no, es alguien que sea o que yo conozca de portadas así de discos. Entonces, este disco a mí me llamó mucho la atención. De hecho, me gustó mucho. No le fue tan bien en lo comercial, pero inclusive las críticas fueron muy buenas cuando se presentó en el 2005. Como digo, le vuelven a meter ondas ya más de lo que le gusta a Sgt., que es la parte de una guitarra psicodélica, limpia, de esas voces buenas, de esas voces muy dramáticas del señor Ian McCallum. Y bueno, aquí también le meten unos teclados muy, muy especiales, cortesía del señor Paul Fleming, que es un tecladista de sesión, que adorna muy bien las partes de, de sus canciones. Este es un disco muy agradable. Yo creo que es un regreso, sin ser el gran regreso de Echo and the Bunnymen, porque para mi gusto nunca han tenido un gran regreso. Sí, simplemente regresaron con un muy buen material. Ian McCallum se luce con su trabajo de voces y la guitarra del señor Surgeon vale la pena. Te digo, en la crítica le fue bien en general, pero hubo unos que le dieron durísimo a los de Echo and the Bunnymen por tratar de regresar a sus orígenes en una época donde ya no era necesario. Entonces muchos dicen que se oye hasta anacrónico, fuera de tiempo, atemporal, por lo que están proponiendo. Pero que a mí me gusta mucho esta banda, yo creo que es un disco que vale la pena. Si tienen oportunidad y les gusta la banda, escúchenlo y vean que vale la pena. Y el productor pues, sabe su trabajo, es un productor muy, Sí, muy reconocido en la escena allí. Hugh Jones les regala un muy buen trabajo. sí, lo que voy a hacer es voy a bajar la discografía con calma y ya lo voy a escuchar con mucho detenimiento en este mes lo aviento completito. Pero bueno, así sucede con esto. Vámonos al siguiente, al 2009. Pasaron 4 años, 2001, 4 años el de Siberia y después otros 4 años y viene el de The Fountain. Ahí está. No, el micrófono. Perdón,
Fíjate que con llegan a México por primera vez y llegan en el marco de la primera edición del Capital Corona Fest en el 2010. Y bueno, yo me lancé. Una de las principales razones por las que me lancé al Capital Corona fue para ver a Echo and the Bunnymen, que era la primera vez que se presentaban en México. Venían 4 grupos que me gustan mucho y que se iban a presentar. 2 de ellos por primera vez. Cerró el headliner era de Pixies y no habían venido a México y eran los que iban a cerrar el concierto. Venía Interpol, que es una banda que me gusta mucho, que es del post-punk revival. De hecho, Interpol ha dicho ¿Dónde fue el Corona Capital? En el autódromo, bueno, en el Foro Sol, pero no en el... Permíteme tantito. Fue en el Foro Sol, pero no fue en la parte donde hacen los conciertos, sino fue en lo que llaman las curvas. Curva, ¿no? Ajá. Y ahí pusieron varios escenarios. Entonces, cuando sale Echo and the Bunnymen, ellos salen todavía cuando era luz de día. Yo pues estaba muy expectante para ver qué tocaban y bueno, fue una gran sorpresa. Tocaron 3 de este disco. Tocaron todos sus éxitos, tocaron The Cutter, tocaron la de Lips Like Sugar, la de Killing Moon, tocaron la de Bed Balls and Babylon. Entonces, fue una gran fiesta y no había mucha gente. De hecho, me llamó la atención, lo teníamos a tiro de piedra al señor McCollum y al señor Sargent. Y bueno, yo estaba muy contento de verlos. Y bueno, de ahí nos fuimos a ver a James, luego salió Interpol, luego salió Pixies. Y bueno, fue una gran experiencia verlos por primera vez y me gustó muchísimo. Y fíjate que por ahí en el que el tríptico que nos regalaron al principio, porque estaba muy bien organizado el festival, me llama la atención lo que ponen. Dicen, si hubieran surgido en esta época se les llamaría indies, pero afortunadamente surgieron a finales de la década de los 70. Ahí se equivocaron de los 70. Su historia es tan extensa como lo es su discografía. Originarios del famoso puerto de Liverpool, surgen de la corriente musical llamada post-punk, que en 1980 vio la luz con su primera producción Crocodiles. El estilo de la localidad es un distintivo desde la influencia Beatle hasta el folk psicodélico de The Coral. Por eso te digo que la psicodelia con Liverpool siempre ha estado muy ligado, inclusive con los Beatles que tuvieron su época psicodélica. Dice, el grupo siempre ha sido liderado por Ian McCulloch, quien supo ganarle a la banda el mote de grupo de culto a fuerza de canciones destinadas a ser clásicos, discos cautivantes con un sonido oscuro y profundo, un tanto melancólico y una voz hipnotizante. Si bien nunca lograron la popularidad de otros grupos del mismo movimiento como The Cure o Bauhaus, siempre se han mantenido en activo, creando continuamente nuevas obras, algunas de ellas dignas de elogio. La prensa no tardó en sentirse atraída por las melodías de Sargent y la particular manera de cantar de McCulloch, con un registro vocal lo suficientemente grave como para que se le asociara a Jim Morrison, una comparación que se acentuaría con el cover que hacen de People Are Strange. Se presentan por primera vez en nuestro país. Es lo que decía, y bueno, ahí hablan de Jim Morrison. De hecho, lo compararon muchísimo. En aquel tiempo decían que Ian McCulloch era el Jim Morrison de Inglaterra. De hecho, esa canción de People Are Strange se utiliza para esta película que se llama The Lost Boys. Y bueno, pues a mí me gustó el disco porque lo vi enmarcado. Bueno, yo compré este disco inclusive físico porque sabía que se iban a presentar en la edición del Capital Corona Fest. Lo disfruté, me gustó, no se me hizo tan bueno como el anterior, pero es un disco también cortito, contundente, y que a los que nos gusta con The Bunnymen nos gustó el hecho de que volvieran con un disco contundente como este y que se presentaran en México por primera vez. Entonces es el marco del primer concierto. Y bueno, lo recomiendo también. Si les interesa la discografía de The Bunnymen, no se van a decepcionar una vez que lo escuchen. Sí, perfecto. Lo que voy a hacer, voy a descargar toda la discografía de una vez y con calmita. Pasan varios años, Alejandro, pasan del 2009 al 2014, siempre, y viene con el Meteorite. Ahí está. Una portada, no sé. Rara. Una Sí, portada. De hecho, ya sus portadas se vuelven, pues, raras. De hecho, desde la pasada,
Ya es la última que hacen con una fotografía de los integrantes, ni siquiera de la banda, del dúo, porque ya sus integrantes originales nada más son dos. Pero bueno, este es muy bueno porque este lo produce el señor Martin Glover, mejor conocido como Youth, que bueno, es el bajista de Killing Joke. Dice, así se ve un meteorito al microscopio. Ah, bueno, gracias por lo que nos nos están Mario. diciendo por acá, Mario. Mario es un biólogo científico, pues sabe del tema. Ah, bueno, pues ya nos está contestando por qué está la portada de esa que se llama Meteorites o Meteoritos de 2014. Y bueno, Meteorites, y producida por Martin Glover, que es el bajista de Killing Joke. Killing Joke es una banda que que dice que no es biólogo, pero bueno, te decía que Killing Joke es una banda que sale también a principios de los 80, es representante también del movimiento que le llamaron y enmarcaron post-punk, y conoce al detalle todo ese movimiento. Y el señor Martin Glover, o como se le conoce en su nombre artístico como Joe en sus partes de producción, les regala un disco muy bien producido. De hecho, al mismo tiempo le produce a Peter Murphy su disco de Lion. Entonces, fueron dos discos para referentes ochenteros de aquella época que a mí me gustaron muchísimo, y que curiosamente a los dos los vi en cuestión de 2 meses con sus nuevos discos producidos por Joe o por Martin Glover, que fue este de Meteorites de 2014 con Bonnie Man, y luego con este Peter Murphy lo vi con su producción que se llamaba Lion. Entonces me gustó mucho esas dos referencias porque eran temas contundentes. Y aquí viene la segunda vez y la tercera vez que los vi en vivo. La primera fue en un viaje de trabajo a Detroit, para variar, y se presentaron en un bar muy chiquito del centro que se llamaba el San Andrews. Y aquí es donde comento y hice la reseña de ese concierto que fue maravilloso, y aparte me tocó verlos muy de cerca. Fue una velada inolvidable y me gustó mucho eso. Tocaron mucho del concierto, perdón, del disco en el concierto. Y pues obviamente tocaron muchísimos temas pues de los nostálgicos. Tocaron de sus primeros 6 discos, los que decía de lo que son su columna vertebral, tocaron de todos los discos. La de Killing Moon, híjole, se oyó maravillosa. Y pues te digo que cuando pensamos que ya se había terminado el concierto, regresan con la de Ocean Rain, que fue maravilloso. Y bueno, en esta misma gira llegan meses después a México y se presentan en el Plaza Condesa. Y me volví a lanzar al Plaza Condesa, y ahí me encontré a varios amigos que eran fanáticos de Rock 101, y estuvimos platicando. Y no, hombre, también tocaron, fíjate, tocaron menos que en Detroit. Me tocó que el setlist fuera más largo en Detroit que en México. Generalmente pasa lo contrario. Y bueno, este disco le meten ondas psicodélicas muy buenas. Pues al final de cuentas, Killing Joke también eran maestros en esos menesteres. Entonces se unen productor de la época junto con estos dos, y pues el resultado fue un disco muy bien producido. Es un disco, yo creo que muy digno a lo que es Echo and the Bunnymen. Y su gira fue una de sus giras más ambiciosas, porque tardaron mucho en sacar un nuevo disco, y sin embargo esta gira de promoción los lleva por muchas partes del planeta. Y bueno, a mí me tocó verlos por fortuna en 2 de sus fechas, y estuvo muy bien. Es un disco que yo quiero mucho porque me tocó verlos en las giras y lo disfruté, y me tocó cantar, emocionarme con todos los temas de Echo and the Bunnymen. Sí, como no, eso es maravilloso, ¿no? Cuando vienen en la gira y hay un disco promocionando, amas ese disco, amas Sí. Ya amas todo, eso es... ¿Cuántos conciertos hemos disfrutado juntos? Sí, hombre. Innumerables. Vamos al más reciente, Alejandro. Esa sí me gustó ya del 2018. Ojalá ya haya más discos. Ahí está, The Stars, The Oceans and the Moon. Fascinante la portada, me encanta la portada, me fascina esta portada. Fíjate que este disco no tiene más que 2 temas inéditos o 2 temas originales. Todos son temas muy famosos, bueno, la mayoría muy famosos, porque hay 2 que no fueron tan exitosos,
pero que les llaman reform o reformados. Son temas que se volvieron a grabar con otros arreglos y que se utilizaron parte de orquestas sinfónicas, sobre todo, para volver a hacer una edición de todos los grandes éxitos. Viene Lips Like Sugar, viene la de Killing Moon, viene la de Ocean Ray, viene la de Seven Seas, viene la de The Cutter, son 14 temas, de los cuales 12 son ya ninguno, o sea, que ya se habían escuchado en otros discos, 2 son originales. Y bueno, viene una versión dramática con piano y voz del señor McCollum para el tema de Killing Moon, que bueno, se te enchina la piel. Ese tema está muy bueno. Y yo creo que el título del disco es un resumen de su carrera, porque de eso hablaron durante muchos años, de las estrellas, de los océanos y de la luna. Haz de cuenta que pues, su tema más emblemático es de Killing Moon. Ellos decían que le cantaban a los océanos, a las montañas, a las estrellas, y eso lo dijeron en 1982. Entonces, esta portada, pues de alguna manera está resumiendo lo que es Echo and the Bunnymen en prácticamente 40 años de carrera, un poquito más de 40 años de carrera. Y lo que tú dices, la portada es magnífica, el título es muy bueno porque en un título y una portada están resumiendo lo que ha sido la carrera de Echo and the Bunnymen. Si nunca han escuchado a esta banda y quieren empezar por unos temas, quieren conocer los temas, podrían empezar por pero nada más con la salvedad de que son arreglos totalmente distintos a los originales. Y si les gusta alguno, después regrésense a los temas originales. Mi recomendación es de que empiecen con los temas originales. De hecho, si quieren una buena compilación de ellos, hay una que se llama, aquí les digo, se llama Things to Learn and Sing, que salió en 1985, que trae los éxitos de sus primeros discos. Y en el 2001 sacan una compilación de 4 discos que se llama Crystal Days de 1979 a 99. Yo creo que es una buena manera de empezar por ellos, si no quieren irse disco por disco y quieren ver cuáles son los temas más emblemáticos. Pero en particular trae los temas más conocidos con nuevos arreglos y vale la pena, vale la pena escucharlo porque la voz del señor McCollum sigue sonando bastante bien y la guitarra del señor Sargent pues no pierde esa parte de expresar, de ser un guitarrista expresivo. Es un guitarrista, como decía, que le gusta mucho la onda psicodélica, entonces esas atmósferas que luego le mete, pues suenan bastante bien, un poquito como sonaba, como una referencia, como suena U2 en sus discos, por ejemplo, en el de Joshua Tree o en el disco en vivo de Royal and Home, donde tiene unas participaciones de guitarra muy ambientales, muy, muy distintas, así suena el señor Sargent. Entonces vale la pena, y es lo último que han sacado. De hecho, anunciaron que con este disco se iban a ir de gira, porque tenían la idea de presentar las nuevas versiones al público junto con sus nuevos 2 temas, cosa que se canceló por cuestiones de tiempo primero y por pandemia segundo. Ojalá que regresen a México, ojalá que regresen de gira y que pues traigan esto. Si traen este disco con estos arreglos, vale la pena. Yo iría a verlos encantado otra vez. Y bueno, así terminamos la discografía y el repaso de este grupo particular, peculiar, muy poco conocido en México, habría que decirlo, ¿eh? Sí tiene su base de seguidores, pero no es un disco. De hecho, estuve preguntando en la semana a mucha gente que le gusta un poquito de rock si conocían a Echo and the Bunnymen. La mayoría me dijo que no, y es, pues, como dice Carlos, un grupo, una banda de culto que gracias a estos discos, pues podemos escuchar un poquito de ellos. Sí, me gustó este disco y por ahí la canción esta de Killing Moon aparece en una película de Donnie Darko. Ah, sí, sí. Y ahí Ian McCulloch dice que lo describe, ¿no? Que The Killing Moon es
la mejor canción jamás escrita, una super canción. Y en otra entrevista le preguntan, bueno, ¿por qué este disco? Pues simplemente él dice, no lo hago por nadie más, lo hago simplemente porque quiero hacer estas canciones mejores todavía, ¿no? Y además es una parte muy importante porque muchas bandas ahorita están cayendo en los famosos remakes o en las canciones remasterizadas, y es como hacer mejor las canciones con mejor producción y mejor sonido, pero en este caso fue una mejor producción y nuevos arreglos y mejores arreglos. Eso me gustó con esta banda de Echo and the Bunnymen. Digamos, al final, Alejandro, un excelente programa, me gustó. Ya tengo mucha tarea para bajar la discografía y para escuchar 2 que 3 álbumes ahí que comentaste que son muy importantes, y ya te los haré comentar. Vámonos, Alejandro, de despedida. Pues muchas gracias y bueno, tomarlo como referencia. En 1980, principios de los 80, esta banda fue muy importante. Se creía que iba a tener un despegue importante. De hecho, lo que decía, coincidió en tiempo, en esfuerzos, en discografía, los primeros 5 años con YouTube. YouTube se convirtió en un fenómeno del rock. Echo and the Bunnymen simplemente llegó a ser a convertirse en un grupo de culto. A muchas bandas les pasa eso. ¿Cuál será la diferencia? Yo creo que son decisiones que toman. Yo creo que la decisión importante fue la gira que hizo YouTube por Estados Unidos y que Echo and the Bunnymen no quiso hacer. Quién sabe cuál hubiera sido el resultado. Eso ya es meramente especulativo, pero al hablar de la etapa que retomo el libro, que se lo recomiendo muchísimo para cualquiera que le guste la música, este es un obligado. Ya no me recomiendas si descargo y compro, ya tengo 3 formatos. Ya tienes, pero este en particular, esta etapa del 78 al 84, la trata de una manera, o sea, como un libro de consulta y de referencia, es buenísimo. Por ejemplo, si vas a hablar de Bauhaus, te vas a lo que dice de Bauhaus y de la época y te describe qué estaba pasando, qué hacían, etcétera. Es lo mismo que hacen con esto, entonces vale la pena. Entonces, a mí me gustó muchísimo cómo ponen en contexto. Hay alguien, no me acuerdo quién fue el autor importante de libros, que dijo, el contexto lo es todo. Tú tienes que poner en contexto siempre una obra para ver por qué se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, cuál eran lo que estaba pasando en ese momento cuando surgen estos temas. Este libro te enfoca muy bien a lo que estaba pasando en esos años, y a mí me ayudó a entender muchísimo cómo se desenvolvían ciertas bandas que tuvieron enorme trascendencia. Por ejemplo, de Depeche Mode hablan de sus primeros años, de YouTube, sus primeros años, de cómo despegaron, y ya otras bandas como Bauhaus, etcétera. Entonces, Echo and the Bunnymen pertenece a esta época, y bueno, es una banda que vale la pena. A mí me gusta muchísimo. Cuando la conocí ya no me volví a despegar de ella. Y es una banda a la que regreso muy continuamente. De hecho, tengo muchos setlists de ellos y tengo toda su discografía, incluyendo compilaciones. Y bueno, gracias por la oportunidad de dar esta plática. Y pues, Carlos, como siempre, un gusto. Qué lástima que no se nos pudieron conectar ni Enrique ni Diego, pero les mandamos un abrazo también. Ya aprendí bastante. Además, como comenta Brenda, aprendimos bastante de una banda que, para mí, te digo, como lo comenté al principio, nada más una rola, y además ni me atrapó, me pasé desapercibido. Dije, al rato la investigo y al rato la checo, y pasó un día, 2 días, una semana, un año, y mira cuántos años pasaron hasta esta semana que retomo esa anécdota y busqué ese disco y ahí lo tengo, y está Echo and the Bunnymen. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, Brenda, Carmen, Mario. Y nos vemos el próximo lunes. Va a estar de lujo porque hablaremos de una banda, pues también muy grande, The Cure. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos. Venga, sale. Hasta luego. Buenas noches.